Lo mencionábamos, varios temas, sequía, altas temperaturas, lluvias y también, lamentablemente, intensas inundaciones. Son algunas de las consecuencias que hoy vivimos en el contexto de este cambio climático. Ahora, ¿cómo la industria minera se está adaptando a este escenario? Estaremos conversando aquí en el estudio con el académico de la Universidad de Chile, gerente de innovación de Ximin Ingeniería, Cristian Ile, quien presentamos inmediatamente. Cristian, muchas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Nicolás. A ver, fenómenos extremos, decisiones y situaciones extremas también que está viviendo la industria. ¿Cuál es tu juicio al respecto? Bueno, el cambio climático es un proceso que ha sido anticipado por varios años y la industria minera ha estado progresivamente preparándose. Desgraciadamente el cambio climático en sí tiene una componente que es difícil de anticipar. De predecir, de proyectar, quizás el efecto de inundaciones, de remoción de masa de este año puede ser distinto al del próximo año, pensando un poco en eso, ¿no? Justamente, entonces sequías intensas, seguidas de precipitaciones más intensas de lo habitual. El problema es la intensidad de las precipitaciones que muchas veces ponen ahí un poco en aprieto estas operaciones. Desde el punto de vista del diseño, de la adaptación del diseño de este tipo de estructuras, los depósitos de relaves en general, ha habido una serie de estudios en la mediana y en la gran minería. En general, las compañías mineras se preocupan de anticipar los efectos del cambio climático. ¿Cómo así? A través, en general, de la revisión de las estructuras de evacuación de agua, por ejemplo, que están alrededor. Ahora, la intensidad de estos eventos muchas veces hace que algunas de esas medidas se queden cortas también, desgraciadamente, como hemos podido presenciar. Fíjate que en Reporte Minero y Energético de Radio Duna hablamos de este tema durante los últimos días y me daban un punto que quería conversar contigo, que creo que es bien interesante. Me apuntaban a que en términos de infraestructura, para lo que son pasivos ambientales, para lo que estamos comentando, hay un trabajo y un camino recorrido por las normas sísmicas, por la situación también de otros elementos y factores externos, pero que en términos de los procedimientos, ahí hay un camino por recorrer. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, a ver, en general el tratamiento, todo el tratamiento del problema tiene dos componentes, tal como tú mencionas el diseño, ¿sí?, que es una cosa que es fundamental. Otra dimensión que tiene que ver con la operación, qué hacer en qué momento y frente a qué variables. Y la operación también debe descansar, y progresivamente se está avanzando en eso, digamos, en tener buena información para poder tomar decisiones correctas y oportunas en términos de la operación. Hay, por ejemplo, cosas relacionadas con el monitoreo, es decir, sabemos que va a haber una precipitación en un periodo dado, en un momento dado, se conoce el pic, se conoce más o menos la progresión de la precipitación y por lo tanto hay información disponible para tomar medidas. Por otro lado, se genera en general información en tiempo real y también hay oportunidades y necesidades de monitoreo y conexión con la autoridad. Eso por el lado de la parte del monitoreo, que es fundamental. Y hay otra dimensión que es más interna. Tiene que ver, dada la información de monitoreo, cómo actuar, por un lado, y cómo es la estructura de gobernanza que tienen las compañías mineras, donde también ha habido una evolución significativa en los últimos años. ¿Cómo ha sido ese cambio en la estructura de gobernanza? En general ha tendido a horizontalizarse, o mejor dicho, a empoderar las capas operativas que tienen que ver con la operación de los depósitos de relave. Claro, el de la acción en el minuto, digamos. Justamente, antiguamente la acción está supeditada a una serie de controles y aprobaciones internas que hacían lentos los tiempos de reacción. Había que preguntar mucho y esperar también mucho para la respuesta y finalmente tomar una acción en concreto con una emergencia que ya estaba haciendo, digamos, ¿no? Justamente. Entonces, uno de los grandes cambios que ha habido, diría yo, en los últimos 5 años ha sido en esta dimensión. Tanto en Chile como en otros países, por ejemplo en Perú, que también tiene una industria minera muy relevante. Actualmente el responsable del depósito de relaves está sentado en la misma mesa, digamos, tiene un nivel de decisión del mismo peso que el gerente de planta con respecto a estas cosas relacionadas con la operación del depósito de relaves. Y también eso se extrapola, se baja, digamos, a la capa de operación. Es decir,
la persona que está a cargo del turno generalmente tiene el poder suficiente para tomar decisiones drásticas o tiene una línea directa con quien puede tomar las decisiones drásticas en caso que sea necesario. Suspender la operación o incluso en un caso extremo dar una alarma o un aviso para movilizar personas. Ahora, Cristian, en lo que tiene que ver con relaves, aquí hay una dificultad, digamos, histórica. Se cuenta que hay 800 relaves en Chile. Ahora, no se tiene claridad de aquellos que no se conocen, que de alguna manera se han perdido en la historia, ya sea porque la empresa cerró, porque el cierre de faena no consideró también una medida en términos del relave. ¿Cómo abordar también ese punto en términos de lo que se desconoce sobre estos pasivos ambientales? Bueno, el mayor problema de eso es que, tal como tú mencionas, no es responsabilidad de todos como sociedad y de nadie. O sea, Claro. al final esto lo toma el Estado. Sí. Y como son depósitos que no tienen dueño, es responsabilidad del Estado y ahí el Ministerio de Minería, a través de Senagiomín, digamos, ha tomado esa bandera y están precisamente identificando y priorizando cuáles son los depósitos de relaves abandonados que pueden o podrían revestir un peligro para la sociedad dependiendo de dónde están emplazados, del tamaño que tienen, de las condiciones climáticas locales donde están emplazados. Nosotros en Chile tenemos una situación con muchos depósitos de relaves abandonados entre la cuarta y la quinta región. Ahí están normalmente concentrados, que es donde se dio una buena parte de la minería en Chile desde fines del siglo Claro, XIX. el boom minero, digamos, en esa época. Y ahí quedan, digamos, y evidentemente con una infraestructura que en términos del diseño, la estructura es completamente distinto a lo que podemos ver ahora en un proyecto cuando se tiene que ver el tratamiento de pasivos ambientales. No es por desmerecer, digamos, a lo que sucedía en ese minuto, pero claramente, más encima, si no sabemos de quién es, a quién hay que preguntar para poder ir a ver el relave, es más complejo todo. Absolutamente. Desde el punto de vista de verse la necesidad de ver qué pasa con este cerrito que se ve, si uno lo mira desde un satélite, Cerro, claro. se ve como un cerro, qué es lo que tiene dentro, estimar el tamaño, estimar las posibles consecuencias acerca de una falla. También hay un trabajo que es costoso, muchas veces no se dispone de toda la información y sobre todo los recursos son muy limitados. Entonces eso es un problema que en este momento se está abordando, pero claro, son muchos depósitos de relaves y ciertamente hay un trabajo a pesar de que había un trabajo de priorización, es algo que está en curso. ¿Qué rol cumple aquí la innovación tecnológica? Lo pongo en un concepto bastante amplio, pero entendiendo que, por ejemplo, desde la geolocalización, desde el uso de escáneres para poder identificar, por ejemplo, de qué se trata este depósito de relave, hay un avance importante también ahí para poder, insisto, dentro del tema que estamos hablando, poder prever eventuales emergencias con estos pasivos. Sí, ciertamente hay proyectos e iniciativas que actualmente están en curso relacionadas con este monitoreo, teniendo en cuenta este contexto de difícil determinación, de escasez de recursos también. Una herramienta que resulta ser bastante poderosa e interesante es el uso de tecnología satelital, por ejemplo, para el monitoreo de estos depósitos de relave. Y ahí hay distintas oportunidades, unas que tienen que ver con, por ejemplo, el uso de técnicas de tipo radar para tratar de detectar la deformación progresiva, deformaciones muy lentas que a uno le pueden dar claves acerca de si hay un peligro de falla. Y también otra clase de información que también se puede obtener desde el satélite que tiene que ver con información óptica en distintas bandas espectrales, digamos, que nos pueden dar buenas luces acerca de contenidos, por ejemplo, de humedad donde no debiera haber. Obviamente cuando llueve todo se ve mojado, pero hay situaciones donde hay afloramientos, aparece agua. A veces también el problema tiene que ver con cuando hay asentamientos, cuando hay, por ejemplo, grupos humanos que se trasladan cerca comunidades que se emplazan o se trasladan. O en un relave, digamos. O incluso encima, sin saberlo. Sin saberlo. Y parte de eso también se puede identificar por estos medios lejanos, que hoy día, afortunadamente, ofrecen muchas oportunidades de muy bajo costo de análisis y adquisición de información, a diferencia incluso de la década pasada, diría yo. Cristian, pasamos de la etapa de la prevención con respecto a los efectos del cambio climático a la adaptación en lo que tiene que ver con la industria.
Se podría aplicar a todo, digamos, pero enfocado en esto. Claro, hay mucha adaptación y en los proyectos hay mucha prevención y hay mucho aprendizaje también de los últimos acontecimientos. Sí. Pero ciertamente cosas como el monitoreo en el corto plazo, la operación conectada con el monitoreo, y diría yo también una maquinaria bien aceitada para la conexión con la autoridad son cosas fundamentales que están cada vez más repetidas y más replicadas en la industria. Con mayor dificultad en la mediana minería y sobre todo en la pequeña minería, que es la gran minería, por una cuestión de recursos sin duda, pero de todas maneras es algo que va avanzando. El problema y la deuda ahí está todavía, y se está avanzando en eso, en el caso de los depósitos de relaves abandonados, como tú mencionas. Es un gran tema que está ahí. Nos quedan 20 segundos, pero desde esta comunicación entre la autoridad y la empresa, ¿ahí tú ves que se ha ido afinando también este tratamiento de la emergencia, digamos? Sí, yo diría que sí. Hay mucho avance en cómo se reportan las cosas, en qué es lo que se solicita, en el fondo en los recursos profesionales que hay tanto del lado de la compañía minera como del lado también de la autoridad para fiscalizar ahí y hacer un seguimiento apropiado. Yo tengo una visión ahí que estamos mejorando sin duda como sociedad en eso. Cristian Ile, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en el programa, que te vaya muy bien. Gracias por esta conversación. Muchas gracias. Esté muy bien, nos vemos. Nos vemos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.